Ok, dice que una empresa de venta de etiquetes requiere de su asistencia para crear un programa que cotice el precio de un etiquete. La empresa tiene el siguiente evento programado: partido Costa Rica a Paraguay, con un precio de 8.500 en sol, 10.000 en sombra, y a las mujeres se le aplica un 50% de descuento y a los niños un 60% de descuento. Entonces el programa nos pide que solicite al usuario cuántos tiquetes va a comprar y también que solicite la localidad. Entonces esas serían las dos entradas: la localidad y la cantidad de mujeres, cantidad de niños y cantidad de hombres. Puede ser que la lectura como tal del ejercicio nos pueda confundir un poco, pero en realidad lo primero que tenemos que pensar sería en qué es lo que el usuario tiene que ingresar. Como decía ahí, lo que tenía que ingresar es la localidad, que va a ser un valor numérico, en este caso 8.500 si el usuario elige sol, y si el usuario elige sombra, entonces esa variable tendrá un valor de 10.000. Y los otros campos que tenemos que solicitar del usuario es la cantidad de tiquetes para hombre, cantidad de tiquetes de mujer y cantidad de tiquetes de niños. La salida será entonces, bueno, yo lo quise poner de esta forma: el subtotal, el IVA y el total a pagar, que es lo que normalmente nos dan en una factura. Entonces en este caso el diagrama sería así: leemos la localidad, la cantidad de mujeres, niños y hombres, y la fórmula para calcular el subtotal sería la cantidad de etiquetes que tenemos de hombre por la localidad. Sí, en este caso, si el usuario seleccionó que es sombra, entonces aquí se multiplicaría cantidad de asientos de hombre por 10.000. Le sumamos la cantidad de asientos o tiquetes de mujer por la localidad, pero como el enunciado decía que se le descontaba un 50%, entonces tenemos que multiplicar por 0,5. Y lo mismo hacemos con la cantidad de tiquetes de niños, ¿verdad? Como decía que la cantidad de tiquetes de niños se le iba a dar un descuento de 60%, entonces tendríamos que multiplicar eso por 0,4. Esa sería como la fórmula del subtotal, y para calcular el IVA simplemente multiplicamos el subtotal por 0,3. A la hora de calcular el total, pues nada más es la suma de los dos, ¿verdad? Y por ende la salida sería las tres variables, ¿verdad? Eso sería como la forma en que se resuelve desde un que el diagrama de flujo. Lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo proyecto en Visual, y este le voy a poner boletería. Me aseguro de que sea un proyecto tipo Windows Phone, y me aseguro de estar seguro donde estoy guardando el proyecto. En este caso lo está guardando en la ruta por defecto. Simplemente le voy a dar OK. Y ahora entonces lo primero que vamos a diseñar es la interfaz gráfica. Recordemos que una bonita interfaz gráfica va a ser más agradable hacia el usuario, y por ende entonces el usuario va a querer más usar el programa. Voy a cambiar una propiedad del formulario, que es el icono. Generalmente eso es lo que yo acostumbro a hacer. Generalmente cambio algunas propiedades del formulario, en este caso el icono, y recordemos que los iconos tienen una extensión .ico. Yo ya estos los había bajado de internet. Ven que ya cambió la imagen de ahí. Posteriormente voy a cambiar el título del formulario, le voy a poner en la propiedad text, le voy a cambiar boletería. Y otra cosa que quiero cambiar es el tamaño de la ventana, entonces simplemente voy a hacer el tamaño que yo quiera. Ahora voy a agregar una label o un label. Le voy a cambiar el texto, le voy a poner
boletería. Y este label hay una propiedad font para poder hacerla más grande. Puse 25, le voy a poner unos 40 para que se vea un poco más grande. Le voy a poner por ahí. Okay, voy a entonces agregar una imagen. Con las imágenes puedo usar el picture box, que simplemente lo arrastro y lo voy a hacer del tamaño que yo quiera. Entonces recordemos, para agregar simplemente le doy un clic ahí, cambio el tamaño, le voy a poner stretch y voy a agarrar la imagen. Tengo que importarla. Yo ya había bajado esta imagen que está acá, le voy a dar OK y ya tengo la imagen que quiero, ¿verdad? Entonces tengo que agregar, como el usuario tiene que ingresar la localidad, ¿verdad? La localidad, recordemos que es un valor de sí o no, se escoge o voy a ir a sol o voy a ir a sombra. Por lo tanto, puedo trabajar con un radio button. Primero voy a agregar un group box para poder ir agrupando los radio button dependiendo de lo que quiera. El group box tiene una propiedad text. Le voy a poner localidad. Voy a cambiarle el font también. Le voy a poner que sea un font tamaño 20. Y ahora sí voy a agregar los radio buttons. Entonces agrego los radio buttons dentro del group box. Asegúrense de que los radio buttons estén dentro del group box, porque si no van a tener problemas. Entonces voy a cambiar el nombre de este, sol. El otro le voy a poner sombra. Ahora quiero que este radio button por defecto sea el que esté chequeado. Entonces selecciono el radio button 1 y en la propiedad check se la pongo en true y ya ven que entonces la localidad del sol es la que va a estar chequeada por defecto. Muy bien, eso es por un lado. Ya tengo entonces los radio buttons. Ahora voy a agregar los textbox, pero primero voy a agregar unos labels. El primer label va a decir que el usuario que por favor ingrese la cantidad de hombres. Voy a agregar otro label que diga cantidad de mujeres. Y otro label que diga cantidad de niños. Muy bien. Voy a cambiar el font de los tres al mismo tiempo. Entonces lo que hago es selecciono los tres y como hay una propiedad en común que comparten, entonces puedo cambiarla al mismo tiempo. Entonces la voy a poner en 20. Muy bien. Y ahora voy a agregar los textbooks, que es donde el usuario va a ingresar la información. Entonces busco textbooks, los voy agregando de forma ordenada para saber cuál sería el textbooks 1, cuál sería el textbooks 2 y cuál sería el textbooks 3. Como yo los agregué así en orden, vean que el primero que agregué, el sistema le pone por defecto textbooks 1, a la cantidad de mujeres sería el textbooks 2 y la cantidad de niños el textbooks 3. Voy a agregarle un valor por defecto al textbooks. Esto es para que el usuario, en caso de que como todavía no estamos manejando errores, entonces el usuario tiene que por fuerza ingresar un número, pero muchas veces, y ustedes mismos cuando están probando los programas, no le dan calcular y sin haber ingresado la información. Entonces me voy a asegurar que los textbooks tengan un valor por defecto. Simplemente, por ejemplo, la cantidad de hombres, selecciono ese textbooks y en la propiedad text le voy a poner
que el valor por defecto sea 0. Simplemente le pongo 0 y al resto de los textbooks igual. Ok, listo. Voy a ordenar un poquito esto, voy a subir esto para acá un poco y voy a subir esto un poco para acá. Voy a agregar un botón y la idea de este botón es que haga todos los cálculos necesarios. Entonces voy a dejar esto así. Entonces el botón, le voy a agregar una imagen, pero primero le voy a cambiar el texto del botón. Entonces le voy a poner en la propiedad text del botón, le pongo calcular. Y voy a correr ese texto para la izquierda, o sea que no me centre el texto, sino que lo puedo hacer que se vaya para la izquierda. Entonces en la propiedad justo que está abajo, text align, le voy a poner que se corra para la izquierda y le voy a cambiar el font. Entonces el font le voy a poner una propiedad, como estoy usando 20 en todas estas, entonces debería ser un poco seguir con el estándar. Y ahora le voy a regresar una imagen. Entonces el botón tiene una propiedad que se llama image. Recordemos que los botones tienen que utilizar archivos .png. Yo ya este lo había bajado, le voy a dar OK y para que me lo tire para la derecha igual hay una opción que se llama image align, entonces lo voy a poner justamente para la derecha. Listo. Ahora voy a agregar en los últimos dos labels, que es donde en realidad va a pintar la salida. Entonces este label que está acá le voy a poner ok, como ahora recuerdo que iba a tener 3 salidas, entonces necesito tener 3 salidas acá. Entonces voy a poner que el primer label diga subtotal. El segundo label va a decir impuesto el valor agregado y voy a poner otro label que diga total a pagar. Voy a cambiar el font de los tres, entonces los marco todos, agarro la opción font, le voy a poner 20, entonces voy a acomodar un poquito y ahora voy a agregar otros labels. Lo que voy a hacer es voy a seleccionar estos, les voy a dar control C y después les voy a dar control V acá. Lo que voy a hacer es cambiarle el valor a estos, ¿verdad? Este subtotal va a ser el label 10, entonces recuérdense de ese. Voy a poner todo en 0. Y la idea entonces es que aquí es en realidad donde se va a pintar la salida. Entonces en el label 9, 10, 9 y 8 los voy a cambiar de posición para no confundirme después. Entonces el label 8 va a tener el subtotal, el label 9 va a tener el IVA y el label 10 va a tener el total a pagar. ¿Sí? Okay, entonces ya tengo la parte gráfica. Voy a correr, yo siempre acostumbro a correr la parte gráfica primero sin haber programado nada, porque así me aseguro de que el sistema corra bien solamente con la parte gráfica, porque hay veces que hacemos y cuando corremos el programa no nos sirve ni siquiera la parte gráfica. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Voy a programar los radio buttons. Como yo tengo dos radio buttons acá y tengo que entonces ellos van a tener la información de la localidad, tengo que crear una variable que se llama localidad.
Entonces lo que voy a dar clic derecho en el formulario, le voy a dar View Code e inmediatamente después de donde dice Public Class voy a crear una variable que se llame localidad y esta va a ser de tipo entero. Podría ser de tipo double también porque la localidad podría tener, ese valor podría tener decimales. Y le voy a poner que por defecto tenga el valor de ¿qué? De sol, y sol recordemos que era 8500. Voy a asegurarme para ver que eso era 8500. Entonces le voy a poner que el valor por defecto es 8500. Posteriormente voy a programar que cuando el usuario le dé clic en sol, esa variable se actualice. Entonces localidad es igual a 8500. Y tengo que hacer exactamente lo mismo con sombra. Entonces doble clic encima de la sombra y le voy a decir localidad es igual a 8500. Perdón, 10.000. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Bueno, estoy programando primero, hice una variable localidad que va a tener un valor por defecto de 8500 según es lo que el usuario escoja. Entonces, si el usuario escoge 8500, esa variable se actualiza a 8500. Y si el usuario escoge sombra, entonces al darle clic ahí, automáticamente se dispara esto. Y lo que le está diciendo es que ahora esa variable vale 10.000. Entonces ya tengo programado eso. Me hace falta programar que el usuario lea las entradas, ¿verdad? Que el sistema lea las entradas. Entonces tengo que hacer esto desde el botón. Ahora, la primera variable va a ser la cantidad de hombres, ¿verdad? Entonces voy a crear una variable que se llame ch, es de tipo string y la voy a leer del textbox 1, ¿verdad? Entonces recuerden, para ver cantidad de hombres está con el textbox 1. Voy a hacer exactamente lo mismo con el textbox 2, que me va a leer la cantidad de mujeres. Entonces va a ser igual a textbox2.text y por último la cantidad de niños y va a ser igual a lo que venga del textbox3.text. Muy bien. Viene la parte bonita, viene la parte de los cálculos. Como yo ya tenía esa fórmula por acá, simplemente la voy a copiar y la voy a pegar, pero primero voy a crear la variable subtotal. Podemos hacerla que es de tipo double, la voy a dejar en blanco por ahora. Voy a crear la otra variable IVA y también voy a crear la variable total a pagar. Todas van a ser de tipo double. Ahora sí, voy a hacer la fórmula. Entonces subtotal en este caso va a ser igual a ¿qué? Al total de hombres o tiquetes de hombre por localidad, ¿verdad? Que esa variable, como les repito, es de tipo numérica, entonces la puedo multiplicar por la cantidad de hombres. Si a esto le sumo la cantidad de mujeres por el precio de la localidad y para sacarle el 50% de descuento solamente lo multiplico por 0,5 y a esto le sumo la cantidad de niños multiplicado por la localidad por el 0.4. Esto es para sacarle el 60%. Entonces para sacar el 60% recuerden que tengo que multiplicarlo por 0,4. Entonces el IVA va a ser igual a multiplicar el subtotal por el 0,13 y el total a pagar va a ser igual a ¿qué?
a sumar el subtotal más el IVA. Listo. Ya tengo entonces las entradas, el proceso y me hace falta la salida. Entonces, como la salida yo les había dicho que se quería pintar acá en estos labels, entonces el label 8 que pertenece al subtotal tiene que pintar entonces label 8.text, tiene que pintar entonces el subtotal. Ahora el label 9 que era el label del IVA, entonces tenía que pintarlo así, y el label 10 que sería el total sería pintarlo con la variable total a pagar. Entonces así es como quedaría el programa y así es como se resolvería. Lo voy a probar rápidamente. Entonces le voy a dar en Start, voy a ir a sombra por ejemplo y solamente voy a ir con un hombre. Entonces por lo tanto aquí me tendría que dar 10.000 más el 13% que sería 11.300. Muy bien, entonces así es como se resolvería el ejercicio. Ok, aquí habría un pequeño error. El total a pagar sería sumar el subtotal más el IVA, no multiplicar. Entonces ahora sí me corrijo y selecciono sombra, solamente un hombre, y entonces el total a pagar debería ser 11.300. Ok, entonces ahora sí, así es como entonces se resolvería el ejercicio. Muchas gracias.